Inmensos barcos mercantes surcaban los mares. Mercancías, vasijas de cerámica, mármol, metales preciosos, fluían desde el Mar Negro hasta el Nilo, desde las columnas de Heracles hasta el Cáucaso. Llegaban al Pireo embarcaciones desde el Mar Negro, que suministraban a los atenienses pieles, ganado, pescado, castañas, hierro y esclavos. A cambio, los atenienses suministraban vino y aceite, envasados en recipientes de cerámica lujosamente decorados, codiciados en todo el mundo. También llegaban al Pireo barcos mercantes desde Egipto, donde el aceite de oliva ático era intercambiado por papiro, marfil, vidrio, esclavos y animales exóticos. Cartago suministraba tejidos. Etruria, en Italia, artículos de bronce y botas. Sicilia, cerdos, queso y grano. Fenicia, púrpura para teñir y dátiles. Arabia exportaba perfumes y Persia, alfombras. En el siglo V llegaron hasta Grecia sedas procedentes desde la China. Todos estos productos circulaban por todo el mundo griego, pero la mayor parte iba a parar al Pireo, el gran puerto de Atenas. Los atenienses ahora se imponían con una talasocracia, un gobierno de los mares, transformando al Egeo en un mar ateniense. Durante las fiestas, toda Grecia acudía a Atenas para contemplar las tragedias representadas por Esquilo, Sófocles y Eurípides, así como las comedias de Aristófanes. Y parte del dinero cobrado por Atenas a la Liga de Delos fue empleado para celebrar a lo grande las fiestas religiosas y para erigir suntuosos edificios públicos de mármol. En pocos años, la ciudad quedó vestida con el magnífico mármol blanco pentélico que resplandecía a la distancia. Se crearon obras para la eternidad. Los griegos atribuyeron su victoria frente a los persas a la intervención de sus dioses. Y por ello, en los años siguientes, les dedicaron numerosos templos y estatuas. La idea de belleza en estas estatuas derivaba de la necesidad de distinguir a los dioses de los hombres, y al ser estos antropomórficos, debían poseer una perfección inalcanzable para el común de los mortales. Las medidas y estándares de belleza, los cánones, trascendieron hasta nuestros días. En la Acrópolis, lugar sagrado para los atenienses, como símbolo indiscutible hasta el día de hoy de la cultura griega, se construyó el Partenón, dedicado a Palas Atenea. El arte dórico y el jónico se daban la mano, y Fidias esculpió una estatua de Atenea de 12 metros de altura en marfil y oro, que junto a la estatua de Zeus en Olimpia se convirtió en modelo de la perfección de la representación de las divinidades. Así también esculpió otra estatua de Atenea de unos 15 metros de altura, conocida como Atenas Promacos, la que lucha en primera línea de batalla. Construida en bronce, el brillo de la punta de la lanza podía ser observado por los marineros una vez que doblaban el Cabo Unión. Para la construcción del Partenón, sus arquitectos emplearon la técnica del éntasis. Estos sabían que si sus líneas, tanto en las columnas como en la plataforma, eran completamente rectas, a la distancia parecerían cóncavas. El éntasis refiere a una ligera curvatura o hinchazón en el fuste de la columna. A simple vista, las columnas parecen rectas, pero en realidad tienen una ligera curvatura hacia afuera en el centro, para corregir el efecto óptico causado por el ojo humano. Los atenienses aspiraban a una buena educación para destacar y sobresalir en la competición política. Llegaban así desde todas partes del mundo los sofistas para enseñar a los jóvenes a hablar con propiedad y autoridad. Y Sócrates se paseaba por las calles de Atenas. Durante el siglo V, Atenas sería el mayor centro cultural del mundo, donde numerosos pensadores, tales como el historiador Heródoto, Tucídides el historiador, o el filósofo Anaxágoras, buscarían residir. Las invasiones persas en Jonia provocaron una diáspora de los intelectuales jonios, que fueron bien acogidos en Atenas.
Para muchos, lo que despertó a Esparta de su letargo fue la envidia que sentía por su antagonista, Atenas. La diversidad, el individualismo y el exacerbado afán de independencia que fomentó el espíritu griego creativo, sin par en la historia de la humanidad, fue también la fuerza que los dividió y enfrentó recíprocamente. La guerra más cruenta y larga en la que se enfrentaron Esparta contra Atenas y en la que participaron casi todos los estados de Grecia es conocida como la Guerra del Peloponeso. Si bien se considera que la guerra duró unos 55 años, los primeros 15, desde el año 461 al 446, los enfrentamientos consistieron en una serie de cortas campañas que acabaron con un tratado de paz conocido como la Paz de los 30 años. Tratado que debía durar dicho periodo de tiempo, pero que terminó durando mucho menos. En el año 431, la guerra volvió a estallar con toda violencia, y en el 421 se llegó a una nueva tregua conocida como la Paz de Nicias, que pocos meses después la paz no resistió lo previsto y la guerra se volvió a extender hasta el 404, año en que la guerra terminó en la batalla de Gospótamos. Pero bien, veamos cómo se desencadenó la guerra. Si bien existieron una serie de causas inmediatas que fueron provocando fricciones entre Esparta y Atenas, y en última instancia fueron las que desencadenaron la guerra, la forma de gobierno y la estructura socioeconómica de cada polis fue, según Tucídides, la causa profunda de este conflicto. En Atenas existía una democracia, que en los hechos se aproximaba a una timocracia. La política en aquella época era una actividad central en la vida del ciudadano, ya que a través de ella se formaba parte en el proceso de decisiones vitales para la polis, decisiones de las cuales dependía la supervivencia de cada individuo. La polis, la ciudad-estado, era considerada un bien de grado superior que permitía una forma de vida casi perfecta. Es un idilio, una utopía, pensar que el hombre aislado puede alcanzar su plenitud, tanto físico como espiritual. Es la polis, la ciudad, la que garantiza estas condiciones óptimas para su supervivencia y búsqueda de sentido. Pero el poder del individuo en el gobierno dependía de los bienes y la riqueza de cada ciudadano, y de ahí que nos refiriésemos a una timocracia. Si bien a medida que la ciudad se fue haciendo más dependiente de un abanico más amplio de ciudadanos, tales como los remeros, que ya vimos que eran necesarios para poder remar en las naves y así mantener la gran flota ateniense, esto fue provocando que la democracia se hiciese más extensiva, pero en los hechos solo los ricos tenían tiempo y recursos suficientes para poder dedicarse por completo a la política. Aparecen entonces los grandes estadistas, los grandes hombres de Estado. El gobierno se fue haciendo algo cada vez más complejo de comprender y manejar. Pericles, Alcibíades, Cleón, Simón, por nombrar algunos, eran todos hombres ricos. Esto fue lo que hizo que los atenienses compitieran en el comercio, tanto interno como externo, en una constante competencia con sus conciudadanos para poder llegar a ejercer el poder efectivamente. Y esta competencia es lo que llevó a Atenas a ser una potencia comercial. Esparta, en cambio, se mantenía pegada a sus costumbres ancestrales. Con una economía agrícola, con un gobierno oligarca y una estructura donde la movilidad social era imposible. Solo los espartiatas, los verdaderos espartanos, aquellos considerados descendientes de Heracles, eran aptos para acceder al gobierno, quedando totalmente excluidos los periecos y los hilotas. Por lo tanto, no tenían necesidad alguna de valerse del comercio, ni de la industria, ni de aumentar sus riquezas, las cuales por otra parte aborrecían. La permanencia de los gobernantes estaba basada en un sistema rígido
bien definido e inamovible. Los espartanos, que siempre habían sido la potencia y la Hélade, comenzaron a inquietarse ante el vertiginoso aumento de poder de los atenienses. Por otra parte, desde el final de las guerras médicas, los griegos habían comenzado a moverse en bloque, formando alianzas. Atenas había fundado la Liga de Delos, cuyo embrión se había gestado de forma súbita e imprevista ante la invasión persa. Esta alianza, como ya vimos, fue transformándose en los hechos en un imperio ateniense, cuyos estados miembros ya no podían abandonar la liga voluntariamente y se veían obligados a contribuir a su tesoro. Por su parte, los espartanos y el resto de las ciudades del Peloponeso, con excepción de Argos, la mítica ciudad del rey Acrisio, y Dánae, madre de Perseo, así como la ciudad de Acaya, desde el año 500 habían formado una alianza defensiva, conocida como la Liga del Peloponeso. El objetivo de la liga era la protección mutua de los estados miembros. Cada estado debía contribuir con tropas en caso de guerra y juraba tener los mismos amigos y enemigos y seguir a los lacedemonios a donde los llevasen. El mundo griego se dividía ahora en dos bandos: la Liga de Delos, o el Imperio Ateniense, y la Liga del Peloponeso. Pero bien, más allá de las causas profundas, hubo una serie de hechos que son los que llevaron inevitablemente al estallido de la guerra. Atenas comenzó a tener problemas con sus vecinos, como suele suceder. Megara, ciudad vecina de Atenas, y su territorio circundante, conocido como Megáride, fue la cuerda en la puja entre Atenas y Esparta. Era un estado pobre en recursos agrícolas y por ende, al igual que Atenas, estaba dedicada al comercio, lo que la hizo rival comercial de Atenas. La posición de Megara, o Megara, la hacía vulnerable, pero también le confería poder. Por el oeste, Megara limitaba con Corinto, con quien Atenas competía en el comercio. Corinto, acérrima rival comercial de Atenas, jugó un papel preponderante y decisivo en el desenlace de la guerra del Peloponeso. Corinto tenía una fuerte tradición naval, contaba con una gran escuadra y tenía gran experiencia también en la administración de las colonias mediterráneas, ubicadas en su mayoría en el Mediterráneo occidental. Había expandido su comercio por el Mediterráneo hacia occidente, chocando con los etruscos y los fenicios de Cartago. Debido a su importante flota, Corinto era un aliado indispensable para Esparta, que carecía de escuadra. Al ser Corinto una rival comercial de Atenas, cualquier movimiento que supusiera una expansión o una competencia en regiones comerciales desencadenaba una serie de hostilidades entre sí. Megara estaba controlada por una facción pro-democrática y decidió aliarse con Atenas. Corinto, al ver que los atenienses tomaban control del puerto de Megara, ubicado en el Golfo de Corinto, lo que les daba una salida a los atenienses directa hacia occidente, comenzaron a ponerse nerviosos y a especular sobre las ambiciones de Atenas en su territorio. Su paciencia se agotó cuando, tras la sublevación en el monte Itome en Esparta, que ya vimos en capítulos anteriores, los atenienses, que acudieron convocados por los propios espartanos, reubicaron a los hilotas en Naupacto, al oeste de Corinto, con lo que los atenienses conseguían otra salida más hacia occidente y envolvían a los corintios en su posición. En el año 459, Corinto y Egina unieron sus fuerzas contra Atenas para desplazarlos de Megáride, pero los atenienses lograron rechazar la invasión. Corinto empezó a invitar a Esparta y a incitarla cada vez más para que entre en guerra. Finalmente, en el año 457, Esparta le declaró formalmente la guerra a Atenas. Esparta entró en Beocia con un gran ejército y derrotó a los atenienses, pero 2 meses más tarde se retiraron y los atenienses derrotaron a los beocios, haciéndose con el control de la región de Beocia. Prácticamente lo único que consiguieron los lacedemonios
fue involucrar a Atenas en los asuntos de esta región, y así el poder de Atenas seguía creciendo. Para el año 456, Atenas controlaba toda la zona excepto Tebas, y la influencia de Atenas había hecho que las polis beocias tuvieran en su mayoría gobiernos democráticos. En su reacción, Atenas, con su escuadra, comenzó a hostigar las costas del Peloponeso, incendió los arsenales espartanos en Gitio y tras varias incursiones se hizo con 2 estados en el propio Peloponeso: Trecén, que está ubicado en la costa oriental de la península, y Acaya, que está en el Golfo de Corinto. Pero en el 445, tras 12 años de enfrentamientos, que consistieron en cortas campañas y hostilidades, Esparta y Atenas firmaron un tratado de paz conocido como la Paz de los 30 años, que debía durar dicho periodo de tiempo, pero que en los hechos no llegaría ni a la mitad. Mediante este tratado, Atenas renunciaba a su dominio sobre Grecia central, principalmente Beocia, a cambio de conservar la tranquilidad de su imperio de ultramar. El comercio con los griegos de Occidente tenía una importancia capital para la economía ateniense. Atenas comenzó a firmar tratados comerciales con Regio en Italia y Leontinos en Sicilia, y poco a poco las ciudades griegas de Sicilia fueron adoptando la moneda ateniense. Sin embargo, en Sicilia, Siracusa, la gran potencia griega de la isla, era aliada de Cartago. En el año 443, Pericles decidió fundar una colonia en el sur de Italia, entre el tacón y la punta de la bota, la colonia de Turios, donde invitó a los demás estados griegos a participar en el asentamiento. Para algunos, este fue un gesto que demostró un compromiso de buena voluntad, cooperación y paz, apelando al espíritu panhelénico. Pero para otros, fue una brillante estrategia de Pericles para justificar y reforzar así su expansión hacia Occidente, ocultando su afán imperialista bajo el manto del panhelenismo. Cuando años más tarde de su fundación, un desacuerdo entre los colonos los llevó a recurrir a Delfos, a preguntar a quién pertenecía la colonia, el oráculo respondió que a Apolo y no a Atenas. Con el paso del tiempo, los colonos fueron perdiendo su identidad ateniense. No obstante, el principal interés de Atenas se situaba en la zona que rodea Tracia y la región del Mar Negro. Hacia el 445 los atenienses fundaron la colonia tracia de Berea, y unos 10 años más tarde el propio Pericles viajó con una escuadra hasta el Mar Negro. En el 440 se produjo una sublevación que dejó aterrados y en jaque a los atenienses, la sublevación de Samos. Samos, además, poseía una fuerte flota bien adiestrada y entrenada, ya que junto a las islas de Lesbos y Quías eran las únicas polis que aún pagaban sus tributos en naves y no en metálico, a diferencia del resto de las polis que al pagarlo en metálico habían incapacitado a su propio ejército. Samos estaba gobernada por una oligarquía que se había enzarzado en una lucha con el gobierno democrático que los atenienses acababan de establecer en la vecina ciudad de Mileto. Y cuando los milesios acudieron a quejarse a Atenas, fueron acompañados por algunos samios que querían derrocar a su propio gobierno. Samos se sintió entonces ofendida cuando Atenas ordenó que se sometiera la cuestión a un arbitraje. Según Plutarco, Pericles siguió los consejos de su mujer Aspasia, originaria de Mileto. Ante la negativa de los samios de someter la cuestión a arbitraje, los atenienses decidieron enviar 40 naves con el fin de derrocar el gobierno y poner en su lugar a otro de carácter democrático. Los samios, por su parte, recurrieron al auxilio del sátrapa de Sardes. Al ver que los asiáticos asistieron a los insurrectos, la rebelión se expandió por gran parte de Jonia hasta llegar a Bizancio, y los atenienses vieron en jaque la cohesión del imperio.
Era imprescindible sofocar la misma o las demás polis aliadas podrían seguir el ejemplo de los samios. El imperio ateniense, en términos raciales, era principalmente jónico, y Atenas tuvo la habilidad de explotar y magnificar con propósitos imperiales un hecho histórico que todos conocían: el papel que desempeñó Atenas en la colonización de Jonia durante la Edad Oscura. Fue desde Atenas, con su colaboración y asistencia, donde los jonios se habían lanzado para cruzar el Egeo y colonizar así la costa de Jonia, en la actual Turquía. Atenas se autoproclamó la metrópolis de Jonia y aprovechó la historia como una manera de reafirmar su autoridad sobre sus aliados. La expansión de la sublevación jonia hasta Bizancio ponía en peligro el acceso de Atenas al Mar Negro. Atenas organizó inmediatamente una campaña donde participaron los 10 estrategos atenienses, los 10 generales y 200 naves. El sitio de Samos duró 9 meses. Cuando finalmente la ciudad cayó, los atenienses confiscaron la flota samia y establecieron un gobierno democrático. Le impusieron a los samios una fuerte indemnización y la entrega de rehenes en garantía. Uno de los conflictos principales en el enfrentamiento que provocó la paz, el fin de la paz de los 30 años, fue el conflicto de Epidamno. Epidamno era una pequeña colonia ubicada en el Golfo Jonio, entre Grecia e Italia. No hay que confundir el mar Jónico, que está ubicado al oeste de Grecia y toma su nombre de Io, la hija de Ínaco, la princesa con quien Zeus se acostó y luego fue acosada por un tábano enviado por Hera, de la región de Jonia, ubicada en la costa de la actual Turquía, sobre el Egeo. Esta zona de Jonia toma su nombre de la raza jonia que los habitó. El mar Jónico no está en Jonia. En Epidamno estalló una guerra civil entre los demócratas y los oligarcas. Epidamno era una colonia que habían fundado los corsirios, que está ubicada a 150 kilómetros de dicha colonia, más al sur, aunque según cuenta Tucídides, Eloiquistes, el fundador, fue Falio, hijo de Heractóclides, un corinto. Los demócratas, que querían derrocar a los oligarcas, viajaron entonces a su colonia, a Corcira, para pedir auxilio de su metrópoli, pero por motivos que desconocemos, estos se lo denegaron. Recurrieron entonces a Corinto, a la ciudad natal de Eloiquistes, su fundador. Los corintos enviaron una pequeña flota en su ayuda, y los corsirios, al ver que estos inmiscuían en los asuntos de su colonia, los enfrentaron en una batalla naval obteniendo una victoria aplastante. Corinto no dejó pasar por alto la humillación sufrida y organizó una gran flota, compuesta por 150 naves, y las despachó con el fin de hacerse del control no solo de Epidamno, sino también de Corcira. Los corsiros, que no tenían ninguna chance de enfrentar una escuadra de tal magnitud, y ante la imposibilidad de pedir auxilio a la Liga del Peloponeso, ya que Corinto era uno de sus principales miembros, no tuvieron otra alternativa que pedir auxilio a los atenienses. Estos, si bien buscaban evitar un enfrentamiento abierto con los miembros de la Liga del Peloponeso, sabían que si los corintos vencían a los corsiros, se harían con su flota, aumentando su poderío naval y capturando sus puertos. Los atenienses se debatieron en asamblea y finalmente se decidieron a establecer una alianza meramente defensiva con los corsiros. Enviaron una flota de solamente 10 naves, al mando de un hijo de Simón, llamado casualmente Lacedemonio, con las instrucciones de entablar combate solo si los corintos se disponían a desembarcar en suelo corsiro. Plutarco cuenta que esta fue una forma de poner a prueba a la casa de Simón, a quienes los ciudadanos acusaban de laconismo, es decir, de ser proespartanos. 160 naves de los corintos y aliados se enfrentaron a 110 naves corsiras frente a la pequeña isla de Sibota. Cuando los atenienses vieron que los corsiros estaban a punto de perder la batalla, entraron en combate.
Al anochecer, los corintios ya habían vencido a más de la mitad de la flota corsira y estaban a punto de aniquilarlos, cuando de forma súbita e inesperada, las naves corintas comenzaron a retirarse y a huir a toda velocidad. Los corintios habían divisado en el horizonte más naves atenienses y creyeron que estos habían enviado a toda su flota. En realidad, se trataba de 20 naves más que los ciudadanos de Lática habían decidido agregar a las primeras 10. El error de cálculo padecido por los corintios hizo que la victoria se les escape de las manos. La tensión entre Atenas y Corinto iba en aumento, quien no cesaba de incitar a Esparta para romper una vez más la paz y volver a la guerra. El enfrentamiento naval frente a la isla de Sibota llevó a otro enfrentamiento en el mar Egeo, conocido como el conflicto de Potidia. La ciudad de Potidia, situada en la península calcídica al norte de Grecia, por un lado era colonia de Corinto y por otro, de forma bastante paradójica, era miembro de la Alianza de Atenas, era miembro de la Liga de Delos. Potidia era una colonia muy unida a su metrópoli, Corinto, y había llegado incluso a admitir que sus magistrados fueran de Corinto. Durante el invierno del año 433 al 32, los atenienses ordenaron a los potidiatas que despacharan a los magistrados corintios y que demolieran sus defensas marítimas y que le entregaran rehenes. Pero además Potidia ocupaba una ubicación estratégica muy valiosa, ya que era fuente de aprovisionamiento de madera, lo cual era imprescindible para la construcción de barcos. Los primeros en intervenir en el asunto de Potidia, sin embargo, no fueron los corintios ni los espartanos, sino los macedonios, ya que en otros tiempos Macedonia era aliada de Atenas, pero se habían enemistado, ya que los atenienses habían apoyado a varios insurrectos que habían cuestionado el derecho al trono de Perdicas II, el rey de Macedonia. El rey de Macedonia, entonces, al ver esta actitud de Atenas, aprovechó la oportunidad para vengarse e incitó a los pueblos de Calcidia a que se sublevasen contra los atenienses, y además convocó inmediatamente a los corintios y espartanos ofreciéndoles apoyo. Los atenienses entonces inmediatamente atacaron Macedonia, los derrotaron y pusieron sitio a la ciudad de Potidia, construyendo para ello una muralla de madera alrededor de la misma e imponiendo un bloqueo naval. El asedio duró 2 años y medio y redujeron a sus habitantes mediante el hambre, llegando incluso a haber crónicas que cuentan que hubo carnicerías de hombre, y finalmente tomaron la ciudad. Se conserva hasta el día de hoy uno de los epitafios de la batalla que dice: el éter recibió a sus almas, la tierra a sus cuerpos. Entre las filas atenienses había un valiente soldado llamado Sócrates, que en una ocasión le salvó la vida a Alcibíades. Mientras los atenienses asediaban Potidia, al mismo tiempo decidieron actuar contra Megara. Megara se había pasado ya hace tiempo a la Liga del Peloponeso, y ahora los atenienses acusaban a los megarenses de acoger a los esclavos fugitivos y de cultivar algunas tierras sagradas en Eleusis. Atenas decretó la prohibición de la entrada a los mercaderes megarenses en todos los puertos del imperio ateniense. Esta sanción económica suponía el hundimiento de la economía de Megara, y los atenienses debían de saber que los espartanos no iban a quedarse de brazos cruzados mientras uno de sus aliados sufría grandes daños económicos. En el otoño del 432, los corintios denunciaron a Atenas ante la asamblea de Esparta. Aunque el rey Arquidamo intentó calmar los ánimos, haciéndolos ver que Atenas era inmensamente rica en recursos, que estaban bien fortificados, y les recordó las atrocidades que conlleva una guerra, los peloponesios
votaron en darle un ultimátum a los atenienses para que levantaran el decreto contra Megara. En Atenas, Pericles alentó a sus ciudadanos a mantenerse firme, alegando que, si cedían por el miedo, luego llegarían más y mayores reclamos. Y en cuanto a los argumentos de los atenienses, que deberían resguardarse tras las murallas y los enemigos asolarían la región, incitó a sus conciudadanos a asolarlas ellos mismos, para demostrarle a los espartanos que no se someterían por estas cosas. Así se terminaba la paz de los 30 años, dando inicio a la fase más intensa y cruel de la guerra más larga que enfrentó a los griegos entre sí, la guerra arquidámica.